Muy bien. Quiero compartirles, hermanos, estos 5 versos del capítulo número 20 de Apocalipsis. Dice el verso 11: y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice Juan, al lago de fuego. Dice el apóstol Juan, nos sigue narrando nuevamente este suceso que un día vamos a presenciar, que un día estaremos presentes, pues estará presente el mundo entero, porque la palabra de Dios nos enseña que el hombre, dice, muere una sola vez y después de que muere, dice, enfrentará un juicio. Y es algo inevitable, es algo que todo ser humano va a enfrentar en algún momento de su vida. Y dice el apóstol Juan que él vio, dice, notemos, dice que vio un gran trono blanco. No es cualquier trono, es un gran trono. Grande porque quien se sienta en ese trono, quien está sentado en ese trono, es grande en poder, es grande en gloria, es grande en majestad, pero también es grande en justicia, porque es el momento de hacer justicia. Blanco porque representa la pureza, la santidad de este juez que está sentado en ese trono blanco. Y dice Juan que ve este gran trono blanco. Y no nada más ve el trono, dice, también ve al que estaba sentado, dice, en él. Juan ve el trono entonces y también ve a Cristo, quien es el que está sentado en este trono blanco. Allá en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, el verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Cuando el Hijo del Hombre dice, venga, notemos, dice, en su gloria. De esa manera viene Jesús por segunda vez. Dice, en su gloria, envuelto en su esplendor, lleno de honra, lleno de poder. ¿Por qué de esta manera? Porque ahora ya no viene como tu Salvador, ahora viene como tu juez, ya no es tu abogado delante del Padre, ahora Él es el juez, pero un juez justo. Él viene a juzgar en ese gran día del fin del mundo, el fin de la historia, de la raza humana, el día del juicio final. Y es Jesús, el Hijo de Dios. Dice, y todos los santos ángeles, dice que vendrán con él, vienen con él. Él viene acompañado, se hace acompañar de, dice, de todos los santos, dice, ángeles. Multitud de ángeles vienen con él. Y entonces, dice, en ese momento se sentará, dice, en su trono de gloria, de poder, de esplendor, de honra, de justicia.
porque Él es el único juez que es justo. Y de esa manera va a juzgar al mundo entero con justicia. Sigue diciendo Juan, que delante, dice, del cual, delante de ese trono, delante de Cristo, dice, huyeron, se fugaron, escaparon, dice. ¿Quién? La tierra, pero también el cielo, dice. La tierra y el cielo en esos momentos, dice, huyen. La tierra y el cielo en esos momentos, cuando Jesús venga, en este evento, dice, escapará. Y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, cuando llegue el día del juicio, cuando Jesús se manifieste, cuando Jesús se siente en ese trono blanco, toda la creación, el cielo y la tierra, sufrirá cambios, experimentará cambios. Los cielos y la tierra son renovados. Oigan, no aniquilados, no destruidos como mucha gente piensa o enseña también. Serán renovados, serán restaurados a un cielo y a una tierra nueva, santa, pura, sin pecado. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 7, dice, pero los cielos y la tierra, dice, que existen ahora, que vemos ahora, están, dice, reservados, están guardados, dice. Y dice, ¿para qué? Para el fuego, notemos, habla de un fuego. Dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres, dice, notemos, hombres impíos. El día del juicio final, el día del juicio de nuestro Señor Jesucristo, la creación entera va a sufrir cambios, va a experimentar cosas que nunca antes ha experimentado. Será renovada, será derretida. Y no nada más la tierra, sino que también ese día, dice, será un día de perdición para los hombres, pero aclara, impíos. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. ¿Cuándo sucederá este evento? No lo sabemos. Nadie lo sabe, nadie lo sabrá. Recordemos que ni los ángeles lo saben, ni aún el mismo Hijo de Dios lo sabe. Solamente el Padre lo sabe. Dice, en el cual los cielos pasarán, se alejarán. Dice, con gran estruendo, con gran ruido. Será un gran ruido en esos momentos, cuando los cielos se alejen, cuando los cielos pasen, dice. Y los elementos, es decir, todos los elementos que contiene el cielo, dice, arderán, serán deshechos. Y la tierra, dice, y las obras que en ella hay, serán, ¿qué cosa? Quemadas. Notemos, la tierra, y no nada más la tierra, dice, las obras que en ella hay, si todo lo que vemos en esa tierra, todo, casas, edificios grandes, lujosos, majestuosos, todo, todo lo que esté en la tierra, dice, será quemado, será consumido. Oigan, pero no destruida. El verso 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual dice los cielos, notemos, encendiéndose, llenándose de fuego, serán qué cosa, deshechos, serán quitados. Dice, y los elementos, los que componen el cielo, dice, siendo quemados, se fundirán.
Notemos, se van a fundir. No habla de una eliminación total, sino que se van a fundir. Verso 13, pero nosotros, dice, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes, los redimidos, los fieles, los que están o llevan vidas totalmente agradables delante de Dios. Nosotros, dice, según sus promesas, las promesas de quién, de Dios, estamos esperando, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, dice, en los cuales mora, ¿qué cosa? La justicia. ¿De quién? De Dios. Podemos ver entonces que la tierra y el cielo viejo o anterior desaparecen y dan lugar o desaparecen para dar lugar a un cielo y a una tierra nueva, pura, santa totalmente. La tierra y el cielo, entonces en esos momentos cuando Jesús aparezca, cuando Jesús venga con sus montones y montones de ángeles y se siente en ese trono, la tierra va a experimentar una regeneración, una restauración. Dice Mateo capítulo 19, verso 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, en el renacimiento, en la renovación, en la restauración, así se traduce esta palabra, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nos habla el mismo Señor Jesucristo, que cuando Él venga, oigan, toda su creación, cielo, tierra, experimentará una regeneración, un renacer. Así como nosotros un día experimentamos esa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es la regeneración, que es un nuevo nacimiento, así los cielos, así la tierra va a experimentar un nuevo nacimiento, una regeneración, una renovación total y completa. También experimentarán una liberación. ¿De qué? De la corrupción, de la esclavitud. ¿Quién? El cielo y la tierra. Allá en Romanos capítulo 8, verso 21, dice el apóstol Pablo, porque también dice la creación. ¿Qué es la creación? Cielos, tierra, todo lo que podemos ver y también lo que no podemos ver. Dice, porque también la creación misma será, dice, libertada. ¿De qué cosa? De la esclavitud, dice, de corrupción, de ruina, de perdición. Oigan, ¿cómo se encuentra nuestra tierra? En ruinas, en una perdición. Dice, a la libertad, dice, serán libertadas. A la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Así como el Hijo de Dios experimentará esta libertad de la esclavitud, de la corrupción total, el día de que nuestro Señor Jesucristo venga, también la misma creación, los cielos y la tierra van a experimentar esto mismo también. Serán renovados, serán transformados totalmente los cielos y la tierra. Lo viejo desaparece, lo viejo queda atrás. Ahora es un cielo nuevo, una tierra nueva, libertada totalmente de la corrupción, de la esclavitud, de la ruina y de la perdición. Dice Juan en el verso 12, volvemos a Juan, allá en Apocalipsis. Y vi, ¿quién ve? Juan,
¿Qué es lo que ve Juan? A los muertos, dice. Entendamos, ya resucitados. Dice, grandes y pequeños. Esto nos habla de toda la raza humana que ha existido por los siglos de los siglos en esta tierra. Creyentes, no creyentes, buenos, malos, justos e injustos. Toda la raza humana, dice Juan, que él ve, que han resucitado. ¿Cuándo? El día del juicio, cuando Jesús viene con sus santos ángeles, cuando Jesús se sienta en su trono blanco. Dice que él ve a todos esos muertos ya resucitados. Dice, los ve de pie ante Dios, delante del mismo trono de Dios. Ahora, todos, notemos, son todos. Todos, dice, han resucitado. O podemos deducir que han resucitado todos. ¿Pero para qué? Para recibir una sentencia. ¿Quiénes? Todos. Ya sea de absolución o sea de condena. Sea para vida eterna o sea para muerte eterna. Pero todos van y vamos a resucitar cuando Jesús venga nuevamente por segunda vez. Todos, creyentes, no creyentes, de todas denominaciones, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, todos vamos a resucitar cuando Jesús venga. Y notemos que es algo que escatológicamente está en un futuro, pero Juan lo está viendo ya, lo está presenciando en un tiempo presente. Y eso nos habla de que es algo que va a suceder, nos guste o no, le guste el impío o no le guste, va a enfrentar este momento del gran juicio de Dios. Todos van a resucitar entonces. Todos vamos a recibir una sentencia de vida o de muerte, de aprobación o de reprobación. Todos. Allá en el libro de Daniel, capítulo 7, el verso 10, dice Daniel, un río, dice, de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Entendámosle a Dios. Dice, y millones de millones asistían, dice, delante de él. Le servían, le asistían. Dice, el juez se sentó. Y en ese momento, cuando el juez se sienta en ese trono para juzgar con justicia, dice, los libros fueron abiertos. Y Juan dice también aquí en el Apocalipsis que él ve a los muertos grandes y pequeños de pie, dice, ante Dios. Dice, y en ese momento, dice, los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué contenían esos libros? Siguiendo leyendo nos va a dar la respuesta, ¿va? Según nuestro contexto. ¿Qué contienen esos libros? Contienen registros. Oigan, de días, de horas, minutos, de tus obras, de nuestras obras, buenas o malas, de todos los muertos, de todas las personas. Eso es lo que contienen esos libros.
Porque no hay nada oculto, hermanos, para Dios o delante de Dios. Si alguien piensa que Dios ya olvidó algo, está muy equivocado. Si algún impío piensa que eso que cometió al transgredir la ley de Dios, Dios ya lo pasó por alto, o a Dios ya se olvidó, está muy equivocado. No hay nada oculto para Él. Y hay un registro de cada una de las obras de los muertos, de esos que van a resucitar. Hay un registro preciso con todos los datos de todas las personas. Dice Juan también en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán, dice, ¿qué cosas sabrán las iglesias del Señor? Que yo soy el que escudriña, dice, ¿qué cosa? La mente y el corazón. Él sabe todo. Y por más que el mundo impío quiera esconder algo, ocultar algo, Dios conoce y sabe todo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entendamos un pago o el pago justo dependiendo las obras de cada quien. Pero Juan sigue narrando este gran día del juicio. Dice que aparte de esos libros que fueron abiertos que contenían las obras de estos muertos que han resucitado, dice, ve otro libro fue abierto en ese momento. Dice, el cual es el libro de qué? De la vida. Y fueron juzgados, dice, ¿quiénes? Los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Todos. Creyentes, no creyentes. Todos. Dice, por las cosas que estaban escritas en donde, en los libros que contenían las obras. Dice, según sus obras. Ahora, entendamos algo, hermano. En el día del juicio, en el día del gran juicio, cuando Jesús se siente en ese trono blanco, cada uno de estos muertos que ve Juan es juzgado según sus obras. Cada uno. Tal vez te preguntes tú o tal vez nos preguntemos todos, ¿por qué es así? ¿O por qué así? Yo te voy a decir algo, hermano. Porque precisamente son las obras las que dan evidencia de lo que realmente eres o hay en tu corazón. Pero la única forma, hermano, la única forma de ser absuelto de este juicio o de este día del juicio en el cual serán enjuiciados tus obras, mis obras, la única forma de salir librado de este juicio, de esta condenación, oigan, no son las obras. Y eso es muy importante que entendamos. La única forma de ser absuelto de toda condenación no son las obras. Y podrás tener las mejores obras del mundo. Podrás dar a los pobres todo lo que tú tengas, tus riquezas, todo podrás dar a los pobres. Pero la única forma de salir absuelto de esta condenación no es haciendo eso.
Las obras no te van a salvar. Las obras no me van a salvar. Las obras no nos van a salvar. Es si tu nombre aparece en el libro de la vida, este libro que ve Juan. Y esto se llama gracia. Gracia de Dios y gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para darte salvación. Si tu nombre aparece en ese libro de la vida. Y es lo único que te absuelve. Es lo único que te libre de toda condenación. Y no son las obras. Es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si tu nombre está escrito ahí, oigan, caigamos de rodillas delante de Dios. Rindamos nuestra vida totalmente en adoración y servicio a nuestro Dios. Porque es por gracia. No por tus obras buenas. No por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Sino es por la pura gracia de Dios que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y es lo único que te puede salvar de esta condenación eterna. Que tu nombre, que mi nombre, que nuestro nombre esté escrito en ese libro de la vida y nunca las obras. Pablo habla ya en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10 y nos dice por qué es necesario todo esto. Dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros notemos quiénes son todos nosotros, los creyentes. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿A dónde? Ante el tribunal de Cristo. ¿Y da el por qué? Para que cada uno, dice, cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, dice, reciba según lo que haya hecho, dice, mientras estaba, ¿a dónde? En el cuerpo, o mientras tenía vida, mientras estaba en la tierra. Dice, sea bueno, o sea, dice, malo. Necesitas comparecer ante ese tribunal para que recibas, dice, según tus obras. Ahora, por un lado, yo quiero que entendamos algo. El creyente es responsable de cada una de sus acciones delante de Dios. Cada creyente del Señor es responsable, oigan, de su conducta delante de Dios, de su forma de conducirse, de su forma de hablar, de su forma de expresarse, de su testimonio. Cada creyente es responsable y tiene esa gran responsabilidad de cada una de sus obras, de sus acciones delante de Dios. Pero también entendamos esto. Por otro lado, nuestras acciones, nuestras obras son perdonadas gracias a la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es tomada a nuestro favor. La justicia de Cristo ha sido imputada ya a nosotros. Y ahora nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Oigan, por cada una de las obras o de las acciones que nosotros cometamos en esta tierra. Quiero enfatizar esto. Cada creyente es responsable
de su andar, de su proceder, de su actuar, mientras tenga vida delante de Dios. Cada uno, cada creyente abraza y acepta la gracia de Dios. No la convierte en libertinaje o excusa para pecar. No lo hace. Pablo, recuerden que allá en los Romanos dice, pecaremos para que la gracia abunde. Y mismo Pablo dice, en ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque aquel que ha sido regenerado, hermanos, con sus obras, con sus acciones, testifica que verdaderamente es un hijo de Dios. Aunque imperfecto, pero se esfuerza cada día, cada despertar, por agradar, por glorificar el nombre de su Señor. Y somos responsables delante de Dios. Mateo 25, mismo Jesús hablando a sus discípulos. Verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán, dice, reunidas delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jesús, delante de ese tribunal, delante de ese trono. ¿Quiénes? Todas las naciones. Notemos, todas las naciones. Y todas las naciones son creyentes o no creyentes. Es el mundo entero. Dice, y apartará en esos momentos, apartará, dice, los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas, dice, de los cabritos. Verso 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, dice, a su izquierda. Verso 34. Entonces, dice, el rey dirá a los de su derecha. ¿Quién es el rey? El que está sentado en ese trono. Nuestro Señor Jesucristo. El que ha venido a juzgar. Él va a decir, de él es este juicio. Y va a decir, venid, benditos, dice, de mi Padre. ¿A quién le va a decir? A sus ovejas, a los que él ya apartó a su derecha. Dice, venid, benditos de mi Padre, dice, heredad, el reino preparado, dice, ¿para quién? Para vosotros. ¿Desde cuándo? Dice, desde la fundación del mundo. Oigan, este reino que ha sido preparado para cada creyente del Señor, ha sido preparado, notemos, por gracia, por su pura gracia, por su pura misericordia. Nosotros como creyentes del día de hoy somos parte de este reino, del reino de los cielos. Y es por pura gracia y nunca por obras. Tal vez fuimos de los más peores, o tal vez había millones de millones mejores que nosotros. Pero a Dios en su gracia infinita le plació elegirte a ti para que fueras parte de este reino de los cielos.
Ahora, las obras son la evidencia que sale de ti, que brota de ti, como un testimonio vivo de que tú eres parte del reino de Dios y que Dios verdaderamente mora y reina en tu corazón. Esas son las obras. Por eso es que las obras son importantes. Por eso es que las obras, las cuales dice también la palabra, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos de andar en ellas. Debemos de realizarlas. Debemos de obrar día a día de tal manera que traiga gloria y honra a nuestro Dios. Pero nunca la salvación es por obras, por pura gracia, dice. Por pura gracia, Dios, Jesús, cuando esté en su trono, te va a apartar a su derecha. Por pura gracia. Por pura gracia te va a decir, venid benditos de mi Padre. Por pura gracia Él te va a decir, eres parte de un reino que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú andes en Él. Por pura gracia. Pero ahora Jesús mismo me va a hablar de obras, que es el fruto, que es la evidencia de esa conversión. Es la evidencia de que realmente yo pertenezco a ese gran pueblo de Dios. Dice el verso 35, tuve hambre y me dice de comer. Dice, me dice de beber. Me recogiste, me cubriste, me visitaste en la enfermedad, en la cárcel. Veniste a mí. Pero también dice, dirá a los de su izquierda, apártense de mí. Verso 41, malditos. Al fuego eterno, dice, preparado para quién? Para el diablo que los engañó, que los sedujo y que rechazaron ustedes la verdad y abrazaron la mentira que los ofrecía el diablo. Dice el verso 42, tuve hambre, no me dice de comer, no me dice de beber, no me recogiste, no me cubriste, tuve frío, no me cubriste, tenía necesidad de que estuvieras a mi lado, no me visitaste. Y cada una de estas obras también dan evidencia, hermanos, de un corazón no regenerado, de un corazón que nunca estuvo dispuesto a abrirse a aquel que es la verdad, que se llama Cristo. Aquel que es el único que puede cambiar ese corazón. Nunca estuvieron dispuestos a abrirlo. Verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué importantes son las obras, hermanos. Porque es a través de las obras, perdón, es a través de las obras como tú glorificas y exaltas el nombre de Dios. Pero también es a través de las obras como Dios puede ser burlado, puede ser menospreciado. Qué importantes son las obras.
cabe una pregunta aquí. Como creyente del Señor, como una persona que ha experimentado esa regeneración en su corazón, ¿cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles son mis obras? ¿Realmente con mis obras el nombre de Dios es exaltado, glorificado? ¿O es todo lo contrario? ¿Y cuán importantes son las obras? Oigan, y ni siquiera son tus obras, ni siquiera son algo que tú hayas inventado o se te haya ocurrido siquiera decir, hoy voy a hacer esto. Ni siquiera son tus obras. No tenemos ningún mérito en hacerlas. Son las obras, dice, que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú como creyente anduvieses un día en cada una de ellas. ¿Cómo ven? Qué hermoso, ¿no? Asegurémonos entonces, hermanos, que cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos, glorifique el nombre de Dios, porque somos sus hijos, somos creyentes. Dice el verso 13 de Apocalipsis 20, y el mar entregó, dice, ¿qué cosa? Los muertos, dice que había en él. Cada uno de los que habían muerto por tragedias, por inundaciones, por lo que se llame, y haya quedado su cuerpo en el mar. Dice que el mar entregó en esos momentos cuando Jesús apareció los muertos, los cuerpos ya resucitados, tanto de creyentes como no creyentes. Dice, y la muerte, dice, y el Hades. El Hades, hermanos, tiene varias traducciones o significados, pero según este contexto, lo podemos traducir como sepulcro. Entonces dice, y la muerte, dice, y el Hades, y los sepulcros, el lugar donde fue depositado el cuerpo físico del creyente y del no creyente, así entendámoslo, dice, entregaron los muertos, dice, que había en ellos. Dice, y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos, cada uno de ellos, según sus obras, cada uno de ellos. Ahora, aquí es importante que notemos, aquí nos habla de una resurrección y Apocalipsis enseña una única resurrección, no enseña dos ni tres, sino una única resurrección general que abarca a todos los muertos. Juan en su evangelio dice en el capítulo 5, verso 28, no os maravilléis de esto, no te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos, dice, los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz, notemos, todos, y todos son todos los que están en ese sepulcro.
Escucharán, dice, la voz de quién, de Jesús. Creyentes o no creyentes, van a escuchar la voz de Jesús. Aunque toda su vida negaron a Jesús, rechazaron a Jesús, se burlaron de Jesús, es Jesús quien tiene el poder para resucitarlos. Y lo va a resucitar a todos, dice. Dice el verso 29. Y los que hicieron lo bueno, aquí es importante que notemos, los que hicieron lo bueno, entendamos como creyentes, los que hicieron la voluntad de Dios, los que abrieron su corazón al Señor, saldrán, dice, ¿de dónde? Del sepulcro o del mar. Dice, a resurrección de vida, para vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, es decir, los no creyentes, los que le rechazaron a Jesús, saldrán también de los sepulcros o del mar. A resurrección, dice, de condenación. Pero aquí lo importante, hermanos, es que notemos esto. Toda la Biblia nos habla de una sola resurrección. No nos habla de una resurrección de justos y 1000 años después de una resurrección de impíos, sino de una sola resurrección. Esta resurrección es general, se aplica a todos y sucede una sola vez y en el día postrero, en el día que aparezca Jesús sobre las nubes. Juan mismo, en el capítulo 6 de su evangelio, verso 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, dice Jesús, el que me envió, que de todo lo que me diere, entendamos, creyentes, no pierda, dice yo, nada, a ninguno, sino que lo resucite cuando, dice, en el día postrero. Entonces, cada creyente verdadero que Dios nos ha elegido desde la eternidad, estamos en donde, en las manos, en los brazos de Jesús. Y allí estamos seguros totalmente. Allí nada ni nadie nos puede mover de ese lugar. Nada ni nadie. Y habrá aflicciones, habrá persecuciones, habrá peligro, habrá escasez, habrá muerte, pero nada nos mueve de ese lugar que es en Cristo Jesús. Y el día que nosotros muramos, nuestra alma, nuestro espíritu partirá al Señor y nuestro cuerpo será sepultado, verá corrupción, pero un día a la voz de Jesús va a resucitar y alma y cuerpo se juntarán y estarán con su Señor por toda la eternidad. Dice el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién ve al Hijo? El creyente solamente, y cree en Él, quien cree en Jesús, el creyente, el que Dios lo ha enviado para que crea, para que lo vea. Dice, tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, yo le resucitaré cuando en el día postrero. Qué hermosa promesa, qué hermosa bendición es derramada sobre cada creyente, hermanos. Jesús mismo dice, nos cuida, nos guarda y nos resucitará cuando Él venga. Dice el verso 44, ninguno puede venir a mí, a Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y el que viene a mí, dice,
Yo le resucitaré nuevamente, dice, y recalca nuevamente Jesús. ¿Cuándo? En el día postrero. Hermanos, un día nosotros vamos a dar un paso a la eternidad, porque así es, porque así ha sido establecido por Dios. Un día nosotros, este cuerpo físico va a morir, pero tenemos esta grande consolación. Del que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos esta grande promesa que Él nos da. Dice que en el día postrero Él nos va a resucitar. Y pasaremos, hermanos, toda la eternidad al lado de nuestro Señor. En ese lugar que Dios ha preparado, que Dios ha reservado. Oigan, desde antes de la fundación del mundo, para cada persona que doble sus rodillas delante de Él. Tenemos un lugar y tenemos esa promesa que nosotros vamos a resucitar, sí, pero para vida eterna. Dice Juan nuevamente en Apocalipsis, verso 14, y la muerte aquí, hermanos, es algo muerto. La muerte aquí nos habla de un estado físico que está muerto. Es un estado. Dice, y la muerte y el Hades. Hades, según nuestro contexto, aquí lo podemos traducir como lugar de las almas que han partido. Ya es un lugar. Notemos, siempre van juntos. Allá cuando los 4 caballos, recuerden el caballo amarillento, que se llamaba como muerte. Iba la muerte. Y junto a él, ¿quién iba? El Hades. Siempre van juntos. Oigan, la muerte mata el cuerpo físico. El Hades lo recoge. Oigan, el Hades para el creyente es sepulcro, pero el Hades para el impío es sepulcro, pero también tormento para toda la eternidad. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, al lugar de tormento eterno. ¿Para quién? Para Satanás, para sus demonios, para el anticristo, para el falso profeta, pero también para el impío. Es un lugar de tormento, un lugar donde hay fuego, un lugar donde hay densas neblinas, densa oscuridad, un lugar en donde están y estarán por toda la eternidad separados de Dios. Y dice Juan, que ahí donde son lanzados, dice, esta, dice, es la muerte segunda, por toda la eternidad. Dice el verso 15, y el que no se halló, el que no se encontró inscrito, grabado en el libro de la vida, dice, fue lanzado, fue arrojado. ¿A dónde? Al lago de fuego, al lugar de tormento eterno, al lugar o a un lugar separado totalmente de la presencia de Dios. Y esta es la culminación, hermanos, del
gran juicio final. Juan ya nos narró el juicio final de inicio a fin. Podemos ver que ya a estas alturas están tanto los impíos que adoraban y seguían a la bestia, está la bestia, está el falso profeta y está Satanás mismo. Todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de su iglesia están o han sido lanzados ya por toda la eternidad al lago de fuego y son atormentados ya. Ahora, esta culminación, hermanos, pues nos debe de llenar de gozo y de alegría. ¿Por qué de gozo y de alegría? Porque gracias a la obra redentora de Cristo, somos libres nosotros de toda condenación. Gracias a su gracia, a la gracia que Dios utilizó un día para elegirnos desde la eternidad. Nosotros somos libres de este lago de fuego y nos debe de llenar de gozo y de alegría que no somos partes de esa condenación eterna, sino que viviremos y reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Y eso nos debe dar gozo, alegría. Eso nos debe de motivar, hermanos, a consagrarnos más a Dios. Nos debe de motivar a servirle más a Dios, con más fuerzas, con más ganas. Pero también debe ser motivo de tristeza. Y les voy a decir por qué. Porque grandes multitudes de multitudes de multitudes serán lanzadas o son lanzadas a una eternidad sin Dios, a una eternidad de tormento en este lago de fuego, que es el mismo infierno, donde hay fuego que nunca se apaga, donde hay tormento que nunca termina. Allí serán lanzadas millones de millones de millones de cuerpos ya unidos a sus almas. Hermanos, prediquemos, seamos agradecidos con Dios. Y si no hablabas, empieza a hablar. Si tenías en poco esa gran comisión de Jesús, no la tengas en poco. Porque un día alguien dirá cuando esté en la presencia de Jesús, en ese gran juicio, dirá, el hermano X me habló, por eso estoy aquí. Oigan, y recibiremos galardones, recompensas. Recibiremos la corona de la vida, que de una forma voluntaria tú pondrás a los pies de Jesús, reconociendo que todos los méritos solamente los merece ese Salvador que vino y murió por cada uno de nosotros para darnos salvación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.